Vamos a referirnos a un trabajo de Lowy que ha tenido una gran significación en políticas públicas, que publicó a finales de los 60, principios de los 70, y que acabó configurando un esquema de análisis que sigue teniendo hoy mucha influencia. Posteriormente, Wilson, en el año 73, modificó ese esquema de análisis de relación entre política y políticas, y ese esquema es el que vamos a utilizar a continuación. El gran impacto que tuvo el artículo de Lowy fue que era contraintuitivo. O sea, normalmente pensamos que depende, digamos, de la orientación política de los gobiernos y de los partidos, las políticas acabarán siendo pues, más de derechas, más de izquierdas, más transformadoras, menos transformadoras. Es decir, la ecuación sería politics, ¿no?, influye en policies. O en castellano, ¿no?, la política influye en las políticas. Lo que Lowy, y por eso se hizo tan famoso su artículo, trató de demostrar es que en muchos casos el tipo, ¿no?, la forma concreta que tienen las políticas, el ámbito sectorial en el que se desarrollan, acaban definiendo el tipo de conflicto político. Es decir, que podríamos decir al revés que antes, ¿no?, que son las políticas las que definen el tipo de política, o en inglés, policies determina politics. Posteriormente, digamos, se realizó un cuadro, ¿no?, en el que se trató de analizar esta experiencia, o esta propuesta, mejor dicho, de manera un poco más, digamos, tipológicamente definida, ¿no? Y se definieron que los costes, por ejemplo, podían ser los costes para los ciudadanos, los costes para los sectores o los actores implicados, podían ser de carácter concentrado o podían ser de carácter difuso. Cuando hablamos de costes difusos, nos estamos refiriendo a que no afectan concretamente a un sector, sino que de alguna manera afectan a más de un sector, ¿no?, de manera más o menos indeterminada. Y al mismo tiempo que los beneficios podían también ser concentrados, ¿no?, es decir, aquellos que se beneficiaban de la política podían, digamos, ser claramente definibles, o podían ser unos beneficios más bien difusos, ¿no? A partir de este cuadro de doble entrada, se definían ciertos tipos de políticas. Por ejemplo, costes concentrados, beneficios concentrados. Aquí tendríamos lo que llamaríamos las políticas redistributivas, ¿no? Cuando los beneficios son concentrados y los costes difusos, tendríamos más bien políticas distributivas. Costes concentrados, beneficios difusos, tendríamos las políticas regulativas. Y aquí, en este ámbito donde los costes son difusos y los beneficios también son difusos, podríamos considerar que estamos hablando de políticas institucionales o constitucionales, es decir, que afectan al entramado más bien del sistema político, ¿no? Fijémonos, las políticas redistributivas clásicas son las políticas fiscales o de carácter social, es decir, que, digamos, el Estado, las instituciones, a través de la política fiscal, recaudan impuestos, hipotéticamente, gravando más a los más poderosos y menos a los menos poderosos, a los sectores más populares de la población, y de esta manera, con estos recursos, lo que hacen es emprender políticas educativas, sanitarias, sociales, que facilitan la redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, los beneficios están concentrados porque afectan a sectores concretos que sin esos recursos no tendrían acceso a la educación o a la sanidad, pero los costes también están concentrados. ¿Por qué? Porque afectan a sectores sociales muy concretos, los que tienen más renta. Lo que dice Lowy es, en estos casos ya podemos predecir que el conflicto lo podemos ya anticipar, ¿no? Es decir, estarán a favor aquellos sectores y aquel tipo, digamos, de partidos políticos que están a favor más bien de la igualdad y de la redistribución, y estarán en contra aquellos que no quieren que el Estado se meta en los temas de mercado, etc. Es decir, aquí tendríamos un eje de conflicto político claramente determinado que es derecha-izquierda. Es decir, que el tipo de políticas nos determina el tipo de conflicto político. En cambio, aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos más bien unas políticas típicas distributivas, son aquellas en que el Estado decide asumir los costes de instalar un centro polideportivo o una biblioteca o un teatro en una determinada localidad.
¿Quién paga esa infraestructura? La pagamos todos, ¿no? Todos los ciudadanos en ese estado, ¿no? Asumimos los costes a través de los impuestos, ¿no? Y, por lo tanto, el presupuesto general es el que ayuda a financiar esa obra. En cambio, ¿quién se va a beneficiar de esa obra? Pues aquellos habitantes del entorno de esa infraestructura que podrán ir al teatro, a la piscina o podrán, digamos, ir a la biblioteca. Los costes son difusos, lo pagamos todos, los beneficios están concentrados, afectan a un sector concreto. Estas son un tipo de políticas, dice Lowy, que les gusta mucho a los políticos, ¿no? Porque de alguna manera les permite generar clientelismo, ¿no? Es decir, hay una clientela concreta a la cual le pones, ¿no?, una determinada infraestructura, ellos están agradecidos y al final acabarán votándote. En cambio, los costes no está claro quién los asume, los asumimos todos, ¿no? Por lo tanto, son un tipo de políticas, dice él, que el tipo de conflicto político que generan es más bien bajo. Porque los partidos incluso se pueden poner de acuerdo, partidos distintos, a la hora de votar presupuesto. Si tú me apoyas en el polideportivo de tal sitio, yo te apoyaré en la biblioteca de tal sitio, ¿no? Es lo que se conoce en inglés como un proceso de log rolling, ¿no? Es decir, nos ponemos juntos, ¿no? Es decir, acordamos sobre este tema, a lo mejor no acordamos sobre otros, pero acordamos sacar del presupuesto recursos suficientes para, digamos, de alguna manera, satisfacer a nuestras respectivas clientelas. En el caso de las políticas regulativas, tendríamos en cambio que los costes están concentrados. Por ejemplo, imaginémonos, tenemos que cambiar, como detectamos que hay un nivel de polución en las ciudades excesivo, vamos a regular la producción de CO2, ¿no?, de las industrias que están cerca de la ciudad. Esas industrias tendrán que cambiar su sistema productivo. Por lo tanto, los costes están concentrados. Ellos van a asumir los costes. ¿Quién va a beneficiarse? El conjunto de la ciudadanía que, de alguna manera, podríamos decir, va a respirar mejor. Lo que pasa es que, a diferencia de las anteriores, en estas están muy claros los que se van a oponer a esa política, porque son los que asumen los costes. En cambio, no está nada claro que se vayan a movilizar a favor aquellos que en el futuro se van a beneficiar de esa política. Por lo tanto, son, dice Lowy, son políticas que tienden a ser complicadas de poner en práctica. El conflicto político es alto, los costes para los decisores son altos y cuesta mucho de llevar a la práctica, ¿no? Y estas, en general, cuando los beneficios son difusos y los costes son difusos, más bien son políticas, pues, de corte cambio en el sistema electoral, cambio en la ley de partidos, donde tampoco la ciudadanía está muy presente. Por lo tanto, es una cosa más de insiders, ¿no?, de los que forman parte del sistema político, ¿no? Bien, como vemos, sin poder llegar a la conclusión que solamente las políticas son las que determinan la política, también tenemos que ponernos de acuerdo con Lowy, que muchas veces es cierto que son el tipo de políticas las que determinan el conflicto político. Es decir, seguramente yo creo que una de las conclusiones de estas reflexiones sería, atención, ¿no? No siempre la lógica de la política es la que nos explica las decisiones políticas, sino que también el tipo de decisiones políticas que tomamos nos pueden explicar a veces acuerdos políticos que quizá no explicaríamos en términos clásicos, ¿no?, de alineación política derecha-izquierda.